Buenas tardes a todos, bienvenidos aquí a esta sesión que tenemos esta tarde, 14 de marzo, Día Internacional de las Matemáticas. Y entonces, aprovechando la celebración del Día Internacional de las Matemáticas aquí en la Facultad de Matemáticas, pues vamos a tener primero una conferencia que nos la va a dar el profesor Francisco Ortega de la Universidad de Sevilla, y después una serie de actividades lúdicas que han organizado la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Matemáticas. Y bueno, pues para mí es un placer presentar a Francisco Ortega, que es catedrático en el Departamento de Matemática Aplicada 1 de la Universidad de Sevilla. Entonces, Paco Ortega pues, ha estado impartiendo asignaturas de matemáticas pues, en la Escuela de Arquitectura y en la Escuela de Ingeniería de Informática desde el año 80 allí en Sevilla. Su actividad se centra sobre todo en temas de cosas de optimización y principalmente relacionadas con o bien la localización o bien el transporte, y precisamente la charla que nos va a dar está un poco relacionada con eso. Su labor investigadora pues, es extensa, tiene numerosas publicaciones en revistas de prestigio, pero lo que le pedí a Paco Ortega para la charla de hoy es que nos hiciese una charla pues, meramente divulgativa. Relacionada un poco con los temas en los que él ha estado trabajando, pero digamos que fuese una charla para una audiencia muy general, de manera que todos los estudiantes, todos los profesores y todas las personas que con posterioridad pudiesen ver el vídeo, pues pudieran seguirla sin problemas. Y bueno, pues para mí es un placer que con muy poco tiempo de aviso Paco Ortega nos dijese que sí y que estuviese dispuesto a acompañarnos aquí en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia. Y bueno, pues ya sin más dilación voy a cederte la palabra. Cuando quieras, Paco. Adelante. Pues muchísimas gracias por la invitación que ha realizado José Fernández en nombre de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia, una facultad con la que yo tengo, digamos, grandes amigos. A mí, por ejemplo, una persona que participó en el tribunal de mi tesis doctoral pues fue Blas Peregrín, por ejemplo, alguien al que le tuve muchísimo cariño, que estaba prácticamente en ese momento también desarrollando su tesis doctoral, fue Lázaro Cánova, por ejemplo, tristemente fallecido, una persona excelente a todos los niveles. Y luego tengo muy buena relación y amistad con Pascual Fernández, con José Fernández, con Alfredo Marín. Y a todos ellos pues me gustaría hacerle llegar mi admiración y mi amistad. Sin más dilación, pues me gustaría empezar ya con la charla, por si luego da tiempo a que haya intervenciones y preguntas y debate, si puede ser. Voy a compartir la presentación. Espero que se vea en pantalla completa. José, ¿sí? Sí, se ve Perfecto. en pantalla completa. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, pues esta es digamos, la portada de la presentación. Aquí aparecen los sellos de la Universidad de Sevilla y el de mi grupo de investigación. La charla forma parte de una línea de trabajo iniciada por algunos colaboradores de la Facultad de Matemáticas y matemáticos en general de la Universidad de Sevilla, intentando poner de manifiesto que las matemáticas están presentes en el mundo real, ¿no? ¿De qué manera? Pues precisamente porque subyacen en el entramado de cualquier creación científica que pueda realizar el hombre. Es como si fuera precisamente esa madeja con la que luego se van haciendo cualquier tipo de obra, tanto artística como científica. Aquí concretamente esta charla pues, va a demostrar o va a intentar poner de manifiesto que el transporte dentro de las ciudades se puede de alguna manera comprender, mejorar, explicar con ayuda de las matemáticas y al mismo tiempo resolver los problemas
de manera eficaz y eficientemente aquellos problemas que plantea el urbanismo cuando interviene exigencias del transporte. El esquema de la presentación tiene 4 bloques. Uno primero es dedicado a cómo surgen las ciudades y cómo surge el transporte y qué es lo que representa hoy en día. El segundo es una reflexión acerca del aprendizaje de las matemáticas para la resolución de los problemas, pero en general. Luego el tercero ya particulariza concretamente cuáles son esas herramientas algebraicas que se necesitan para modelar la toma de decisiones en temas de transporte. Y el cuarto es un ejemplo de cómo las matemáticas pueden contribuir a resolver un problema de transporte, concretamente en un centro histórico, concretamente el de Sevilla. Bien, en el primer bloque de las ciudades y el transporte tenemos así de una manera muy gráfica que las tribus que originalmente eran nómadas, iban siempre detrás de las manadas de animales para conseguir su sustento, deciden en un momento dado, con la inclusión de la agricultura y la ganadería, pues crear asentamientos. Estos asentamientos se pueden apreciar hoy en día todavía en África y probablemente tuvieran esa forma que vemos ahí en la foto. Con el paso del tiempo, los asentamientos fueron adquiriendo una organización espacial y esa organización espacial ya les dio un formato de aldea o de pueblo. Las primeras ciudades nacieron entendiendo como ciudad como unos asentamientos en los que hay una complejidad urbana. Las primeras ciudades nacieron por el Neolítico hacia el año 7000 a.C. ¿En qué zona del mundo? Pues tal como demuestran las excavaciones que se están llevando a cabo de manera permanente, pues serían en lo que se denomina el creciente fértil de Oriente Medio, que es una especie de arco que tiene forma de luna que abarca desde Mesopotamia hasta Egipto, incluyendo la isla de Creta. En excavaciones que se realizan, por ejemplo, actualmente en el centro de Turquía o en Jericó, se pueden distinguir perfectamente zonas específicas dentro de los asentamientos excavados que se dedicaban a cosas concretas, ¿no? A bien lugares de culto o a silos, a sedes administrativas, a zonas de comercio o de comunicaciones y defensa, es decir, torres torres defensivas o de avistamiento de posibles enemigos. Las ciudades y el transporte pues prácticamente casi nacen no exactamente al mismo tiempo, pero son bastante cercanas, ¿no? Los primeros desplazamientos está claro que se tuvieron que realizar o bien a pie o bien a lomos de animales, y cuando el transporte fue complicándose, pues surge, digamos, la rueda para facilitar concretamente este tipo de movimientos. La fecha en la que se sitúa, se data el nacimiento o el invento de la rueda, debe estar más o menos vinculada a los hallazgos arqueológicos que hay al respecto. Por el año 3500 a.C. se llegó a encontrar una rueda de piedra en algún lugar de Mesopotamia que no correspondía precisamente a la típica rueda que se emplea en los molinos, sino era una rueda dedicada precisamente al desplazamiento para un carro, ¿no? Posteriormente, ya estamos hablando del año 3100 hasta el 3350, es decir, unos 150 años posteriormente, en Eslovenia se encontró una rueda que no era de piedra, sino que era concretamente de madera de fresno con un eje de roble, es la que tenemos ahí recogida en la foto. Esta es la rueda más antigua que hay en Europa conocida. Estas ruedas también se pueden encontrar precisamente de forma gráfica recogida en el estandarte de Ur, que se conserva en el Museo Británico de Londres, y está datado este estandarte de una antigüedad alrededor del 2500 a.C. Está considerado como la primera representación gráfica, la más antigua, del uso de la rueda como elemento para un sistema de tracción de un carro. Evidentemente, un carro de combate, el que aparece ahí en referencia a esto. Bien,
Sobre el origen del urbanismo. El urbanismo, es decir, como la materia que entiende sobre las ciudades, que teoriza sobre las ciudades, comienza con la filosofía griega. En la filosofía griega empiezan ya a plantearse concretamente cuál sería el modelo de ciudad perfecta. Y para ello los propios filósofos, Platón, Aristóteles, etcétera, empiezan a teorizar concretamente sobre determinadas cuestiones. Por ejemplo, concretamente, cuáles serían las funciones básicas que debería, digamos, recoger los habitantes de una ciudad, ¿no? Entonces, las funciones básicas que Platón, por ejemplo, le reconoce a los habitantes de la ciudad es precisamente que puedan ser o bien filósofos gobernantes, o bien guerreros, o bien trabajadores. Y además, la propia ciudad admite, digamos, según su planta arquitectónica, según sus dimensiones y la distribución de sus servicios, ser clasificada en tres tipos que él considera, Platón, como ciudades ideales. Una de ellas es Calípolis, otra Atlántida y otra Magnesia. Todavía, por ejemplo, con respecto a Atlántida, se quiere buscar si el modelo que empleó Platón para describirla existía o no existía, si fue una idealización suya o si fue realmente como respuesta a una ciudad que en su día existió y hoy en día está desaparecida. Con respecto a Aristóteles, un poco posterior, pues él se preocupaba también con respecto a la ciudad, de cómo tendría que ser su emplazamiento dentro de la geografía. Entonces, Aristóteles señalaba que la ciudad debería estar ubicada en un lugar saludable, con agua abundante y con un emplazamiento estratégico, puede ser para concretamente poderse defender ante un posible ataque. Con respecto a las clases sociales que deberían de tener sus habitantes, también encontraba tres tipos de funciones, igual que lo había hecho Platón. Lo que ocurre que Aristóteles pues, los llamaba concretamente ciudadanos ociosos o esclavos agricultores o artesanos. Entendía por ciudadanos ociosos a los guerreros, a los sacerdotes y a los gobernantes, mientras que los dos primeros, los dos últimos, los esclavos agricultores y los artesanos, es lo que ellos, Aristóteles lo describía como el pueblo. Aristóteles habla de dos tipos de ciudades, en lugar de tres modelos como la había puesto Platón, de Calípolis, Atlántida y Magnesia. Aristóteles hablaba de dos tipos de ciudades, o bien las que se creaban conforme a un estilo antiguo, o bien aquellas que denominaba ciudades nuevas o construidas siguiendo el modelo que había impuesto Hipodamo de Mileto. Hipodamo de Mileto fue uno de los primeros diseñadores urbanos conocidos en arquitectura, que estuvo tratando de aplicar conceptos matemáticos para tratar de dotar a las ciudades que él diseñaba de claridad, de orden y de lógica en las calles y en la orientación que iban a tener sus calles. Este sistema de calles que Hipodamo propuso y que le dio realidad en su diseño es el que se llama diseño hipodámico en su honor. Y estaba basado fundamentalmente en un libro que había editado el médico Hipócrates, llamado Aire, Agua y Lugares, donde se realizaba una reflexión sobre las recomendaciones higiénicas para los ciudadanos en su vida diaria que este médico hacía. Entonces, Hipodamo, siguiendo las pautas que le había marcado Hipócrates, pues hizo una serie de apuestas sobre cuáles tendrían que ser las medidas que deberían de tener las calles y la orientación para garantizar que se soleara y que se renovara el aire, consiguiendo con ello que hubiera una mejora en la ciudad, en la salud de los ciudadanos, aparte de otras consideraciones de tipo estético. Estas ideas de Hipodamo han sobrevivido a nuestros días. Lo podemos ver concretamente con la exploración que pudiéramos hacer o el reconocimiento que pudiéramos hacer de la planta de Pompeya o de tantas ciudades, incluso de nuestra época, como por ejemplo el ensanche barcelonés, por poner un caso también paradigmático,
en la que fue Cerdá, Ildefonso Cerdá, el que propuso concretamente esta regularidad en su trazado, rota exclusivamente por la avenida Diagonal, y que él precisamente lo justificaba por razones científicas. Razones científicas para ese trazado ortogonal perfecto, en el sentido de que de esa manera, con esa geometría, se garantizaban equidad, en el sentido de que todo el mundo disponía de un terreno más o menos homogéneo, independientemente de la extracción social de los individuos, y económico. Esta unidad urbanística, que él la denominaba manzana, tenía una doble ventilación de calles y patio interior, con lo cual se aseguraba siempre la existencia de soleamiento y de ventilación. Por otro lado, el centro, el patio, al permitir que hubiera algún tipo de jardines, pues buscaba un equilibrio también entre lo que sería una urbe y un área rural. ¿De acuerdo? Podemos precisamente identificar algunas de estas intenciones en esa frase que aparece ahí entrecomillada, de su interés por reemplazar edificios impropios para la morada del hombre, tratando de evitar los callejones tortuosos, estrechos, sucios y malsanos, y cambiarlos por muchas y espaciosas calles donde pudiera penetrar el sol y el aire, ejerciendo su benéfica influencia de aventar los miasmas y al mismo tiempo crear riqueza y perfeccionamiento social y moral. Digamos, este proyecto de Sánchez de Barcelona, pues sigue un poco la línea de lo que antes comentábamos, de ciudades como por ejemplo la de Pompeya en el año 60, donde se pueden identificar ahí en piedra, se pueden identificar incluso pasos de cebra, pasando de una acera a otra, o por ejemplo Bailo Claudia, Bolonia, que se llama la provincia de Cádiz, donde podemos apreciar una ciudad perfectamente organizada, dando facilidades para el acceso y el atraque de barcos, ¿no? Si estas ciudades, que son tan antiguas, años 60, años 100, las comparamos, por ejemplo, con algunas de las actuales, algunos de los asentamientos actuales, como el de Mumbai o la de Sao Paulo, que vienen ahí recogidas en la foto, donde se ven ahí, digamos, una concentración de favelas, pues parece que no parece que hubiéramos avanzado grandemente en materia de urbanismo. Pero bueno, es cuestión de seguir insistiendo. Otra de las cuestiones que también estuvieron en boga por parte de los filósofos griegos fue el tamaño ideal que tenían que tener las ciudades. Fue, por ejemplo, Aristóteles el primero en tratar de resolver el problema de cuál sería el tamaño ideal para una ciudad, contando el número de habitantes. Para Aristóteles, que no llegó a una cifra concreta, lo que él proponía es que en la ciudad perfecta tendría que ser aquella en la que los ciudadanos se conocieran todos unos a otros por motivos de seguridad. Y en cuanto, digamos, esta capacidad de reconocimiento se perdiera, la ciudad empezaba a plantear debilidades. Platón llegó a hacer una apuesta mucho más específica, ya que cifró que el tamaño de la ciudad debería albergar a 5.040 ciudadanos, entendiendo por ciudadanos a los jefes de familia, ciudadanos, 5.040. Esto en términos prácticos implicaría que la población asociada tendría que rondar los 20.000 habitantes, una vez que se contara el resto de la familia de esos ciudadanos jefes de familia y los esclavos. La cifra de 5.040, curiosamente, surge como resultado del factorial de 7. Hay que reconocer que 7 tiene un significado mágico y para Platón todo lo que era perfecto siempre tenía que tener algún tipo de relación con la religión. Ese tamaño
digamos, ideal que proclamaban los griegos no fue respetado ni siquiera en la propia Grecia, ya que Atenas, por ejemplo, en su apogeo durante el gobierno de Pericles, llegó a tener más de 150.000 habitantes. Y el resto de ciudades, digamos, influyentes de Grecia, pues rondaron los 40.000, mucho más por encima de lo que él había pronosticado de unos 20.000. Roma, en el año 100, en tiempo del gobierno de Trajano, llegó a alcanzar el 1.000.000 de habitantes, una cifra absolutamente increíble para esa época. En Pekín tenemos también otro récord por el año 1500, que logró alcanzar ese millón que en el año 100 había alcanzado Roma, pues lo alcanza también Pekín. Y Delhi ya lo supera con 1.800.000 habitantes en el año 1600, mientras que a nivel europeo no se llegó a alcanzar lo que había logrado Roma de ese millón de habitantes hasta el siglo XX. Por el año 1800, la ciudad más grande de Europa era precisamente Londres, que tenía cifrado unos 800.000 habitantes en esa época. Según Demografía World Urban Areas, en la edición reciente de junio de 2021, el área urbana más poblada del mundo actualmente es la zona de Tokio-Yokohama, con más de 39 millones de habitantes. En esa misma clasificación, Londres ocupa el número 34 de esa lista, como primera ciudad europea, con 11 millones, y Madrid es la número 77, con 6 millones, y la primera de España. La cuestión es, cuando una ciudad es tan grande, ¿cómo es posible organizar la convivencia de tantas personas? Y la respuesta, que la ponemos ahí con esa foto, se puede apreciar, la solución a esa pregunta se puede apreciar en la misma foto, y es precisamente con el apoyo de la infraestructura de transporte. Esa foto que está precisamente tomada en Tokio. Bien, tenemos entonces un mundo compuesto de metrópolis que se dedican entre ellas a competir. Las ciudades requieren inversiones en esas redes de transporte para hacerse competitivas y atractivas, para que se puedan dotar de actividades económicas cuyo crecimiento esté garantizado debido a la accesibilidad. Un ejemplo precisamente de esta competencia entre ciudades lo tenemos en la candidatura para ser sede olímpica en 2012, a la que en su fase final llegaron Londres, París, Madrid, Nueva York y Moscú. Finalmente fue Londres la que obtuvo esa nominación a sede olímpica, precisamente porque en su proyecto supo convencer debido a un ambicioso plan de regeneración de su red de transporte público, haciendo uso de que aquellos barrios en los que se iba a regenerar el transporte iban a tener también un gran impulso urbanístico. Otra manera que tienen la metrópoli de competir es conseguir grandes foros a nivel mundial para la exposición de negocios, como por ejemplo la Feria del Turismo, Fitur, que está ubicada precisamente en Madrid año tras año, en la que participan un gran número de empresas, muchos asistentes, lo cual genera una gran riqueza en términos de ingresos, tanto directos como inducidos. Otro ejemplo lo tenemos también en la Feria de los Teléfonos Móviles de Barcelona, en la que, digamos, todas las administraciones se llegan a poner de acuerdo para, digamos, apostar por el mantenimiento de este congreso o de este foro, debido al gran impacto económico que tiene esta feria. Un ejemplo más reciente lo tenemos sobre el tema de la competencia entre las ciudades. Lo tenemos precisamente por conseguir hacerse con la sede de la Agencia del Medicamento Europeo, que digamos, se produjo esta competición a causa del Brexit, cuando Londres, que era la sede precisamente para esta institución europea, pues por el tema del abandono del mapa europeo
de Inglaterra o de Gran Bretaña, pues hubo que buscar una nueva ubicación. Se presentaron a competir Ámsterdam, Viena, Milán, Copenhague y Barcelona, y de estas 5 ciudades finalmente pues quedó clasificada Ámsterdam para quedarse con esa sede. En definitiva, ¿para qué se construyen las infraestructuras de transporte? Pues la infraestructura de transporte se diseña para ser útiles, efectivas, eficientes, seguras, robustas, ser motores de desarrollo económico, ser paliativas de las marginalidades, ser motores de desarrollo urbanístico y ser respetuosas con el medio ambiente. Es decir, prácticamente la infraestructura de transporte son de las creaciones que tiene la humanidad que aspiran a la perfección. Si vamos haciendo una recopilación de todas esas cualidades. Además, las infraestructuras de transporte llegan algunas veces por temas estéticos o, digamos, de singularidad a, digamos, caracterizar a las ciudades que los acogen. Si nos dicen la ciudad de Oporto, pues todo el mundo tiene como imagen gráfica precisamente su puente, o lo mismo podríamos decir de San Francisco, o de tantas otras infraestructuras que tenemos aquí recogidas, que tienen esa característica, ¿no? Sistema de autobuses de Curitiba, la autopista de Los Ángeles, los metros de Moscú, de Londres, etc. Luego, por otro lado, hay una importancia vital en lo que es el tema del transporte por su relación que existe con la economía. Si aquí, por ejemplo, en esta gráfica observamos el número de viajeros que transitaban a lo largo del tiempo, abajo tenemos en el eje de Asisas, tenemos justamente los años, ¿no? Los viajeros entre Madrid y Málaga, vemos en la gráfica que aparece más abajo, la que va en color rosa o magenta, vemos concretamente los viajeros que se movían por tren. Los viajeros que se movían por tren originalmente estaban más abajo porque utilizaban un medio de transporte que era más lento, el Talgo 200, de Madrid a Málaga, y en el momento en que directamente se cambia al AVE, pues vemos cómo aumenta el número de viajeros. Lo mismo podemos decir con el avión, al contrario, vemos que el del avión entre Madrid y Málaga pues superaba, digamos, el número de viajeros que tenían en el tren, hasta que llega un momento en el que se produce una bajada en ese volumen de viajeros. Podemos notar concretamente como el vértice donde se produce la bajada del avión coincide con el vértice donde se produce la subida del avión, del tren. ¿De acuerdo? En la gráfica que hay arriba se ve el total de avión más tren y vemos una gráfica ascendente que coincide justamente con lo que sería el ciclo económico favorable, el ciclo económico expansivo, que llega un momento en que alcanza un punto más alto y luego cae, concretamente a partir de que se produjo la crisis económica. Ese es una demostración de que efectivamente hay, por un lado, competencia entre los modos de transporte, pero que si sumamos todos los modos de transporte posibles, podemos ver que la correlación entre economía e infraestructura de transporte es casi perfecta. No es exactamente casi perfecta, es decir, no es bidireccional, porque si así lo fuera, significaría que apostando por construir infraestructura de transporte revitalizaríamos la economía. Y no ocurre así. O sea, en España, por ejemplo, ha habido épocas en las que se han hecho una gran apuesta por la infraestructura de transporte y, sin embargo, no ha tenido un reflejo económico. Y es porque, efectivamente, esa correlación entre transporte y economía es un tema que no es bidireccional. Se necesita, digamos, perfilarlo con mucho detenimiento.
La investigación en el transporte en entornos urbanos es una investigación muy compleja. En principio porque la ciudad no se comporta como un espacio homogéneo, ni abstracto como el que suele ocurrir cuando se investigan en matemáticas. Concretamente, la ciudad, digamos que genera una información que está agregada por zona, por distritos censales, por áreas de transporte. Hay una demanda de servicios que no es ni continua ni homogénea, ya que existen barrios que están más desfavorecidos. Las distancias entre dos puntos dentro de la ciudad no siguen caminos euclídeos, hay una estructura de calle preestablecida. Además hay niveles de congestión de tráfico que hace, por ejemplo, que los tiempos de viaje pues, puedan variar para un mismo trazado en el tiempo. También dependiendo de la capacidad que pueda tener el viario, los trayectos son más cortos o más largos y los flujos de actividad es también muy difusa, variable en el tiempo y muy sensible a cambio o a cualquier tipo de eventualidad. Por otro lado está el tamaño de las redes que se quieren analizar, que suelen ser, digamos, unas redes muy amplias. Y por último, ya completando todo este melodrama, vamos a decirlo así, está el usuario que no se comporta muchas veces de una manera racional. Bien, ¿quién investiga en transporte? Pues las personas que investigan en transporte suelen ser ingenieros, arquitectos, economistas, sociólogos, matemáticos, informáticos, etc. ¿Dónde se dan a conocer estos resultados de la investigación? Hay congresos como el Tristán, el PANAM, el Congreso de Ingeniería de Transporte en España. Los resultados se dan también a conocer en revistas especializadas como la Transportation Science, la Transportation Research Record, que tiene varias variantes en A, B, C, D, etc. ¿Qué instrumentos de matemáticas se utilizan para esta investigación concreta del transporte? Pues todos aquellos que están relacionados con la toma de decisiones, principalmente modelos de optimización formulados mediante variables binarias. Bien, ¿desde cuándo hay investigación, digamos, a estos niveles en tema de transporte? Pues desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los matemáticos que participaron en la Segunda Guerra Mundial y desarrollaron modelos relacionados con la toma de decisiones, fueron adaptándolo, cuando se terminó la guerra, fueron adaptándolo al ámbito civil y a resolver problemas de abastecimiento y de desarrollo de empresas o de promoción de empresas en determinado área desconocida. Y por último, ¿en qué áreas de conocimiento podemos encontrar precisamente estos instrumentos que se ocupan del desarrollo del transporte? Pues en áreas de conocimiento, dependiendo un poco de la facultad donde nos vayamos a mover. Si estamos hablando de estudios específicos de matemáticas, el área de conocimiento encargada precisamente del desarrollo de estos instrumentos de matemáticas para la investigación del transporte sería la investigación operativa. Si estuviéramos moviéndonos en facultades de ciencia y tecnología, pues serían la matemática aplicada o la organización industrial, esas áreas de conocimiento. Y si estuviéramos en estudios de económica y empresariales, pues sería economía aplicada. Pero todas tienen, digamos, como denominador común precisamente que son instrumentos de matemática que están orientados a la toma de decisiones. Bien, herramientas algebraicas para modelar la toma de decisiones en materia de transporte. Aquí vamos a intentar huir de la formulación, porque como decía Stephen Hawking, que le dijo su editor del libro Historia del Tiempo, por cada ecuación que incluyera en el libro reduciría las ventas a la mitad. Por consiguiente, decidí no poner ninguna. Un poco esto es lo que viene a continuación, que vamos a intentar contar. Bien, antes que nada, nos habíamos quedado en lo que sería la planificación del transporte. La planificación del transporte se hace a tres niveles: nivel estratégico, nivel táctico, nivel operativo. El estratégico es un nivel que se hace a largo plazo. Para ello lo que hay que intentar es diseñar la red, entendiéndola como un conjunto de nodos y de tramos que los conectan dichos nodos. Por otro lado está el nivel táctico, donde hay que poner en marcha una serie de líneas de tránsito con un establecimiento de frecuencia y un horario de servicio. Y luego está el nivel operativo, en el que digamos, hay que hacerlo digamos, día a día, que corresponde a una
programación diaria de vehículos, con una asignación de tripulación. Estos son los grandes problemas para resolver la planificación del transporte. En todas estas etapas, en todas estas facetas, los modelos de optimización formulados con matemáticas son ideales para encontrar las mejores soluciones. Aquí nos vamos a fijar precisamente en el primero, en el del diseño de la línea de metro. Y para ello vamos a hacer una vuelta atrás. Vamos a partir de, por ejemplo, ese proyecto de futuro metro de la ciudad de Sevilla, con 4 líneas que podemos ver ahí. La única que está construida es la línea roja, la línea 1, que es la que va desde Ciudad Expo hasta Olivar de Quinto, que se ve ahí. Y luego, por otro lado, hay toda una serie de líneas, la 2, la 3 y la 4, que están sin empezar. Bien, si de esa red quitamos todos los nodos, salvo los nodos origen y final de cada una de las líneas y los nodos donde se encuentran 2 líneas, podemos encontrar lo que se llamaría la red de líneas que aparece a continuación. La red de líneas que se ve ahí desde un punto de vista topológico, se ha incluido, digamos, un poco hay un círculo para que guarde relación con el original y se han mantenido los colores. Pues podemos ver, por ejemplo, que nuestra línea roja se compone exclusivamente de 5 nodos. El primero, el de la izquierda, correspondería con Ciudad Expo. Luego está el nodo con el que se corta con la línea amarilla, que correspondería con el Parque de los Príncipes. Luego está el nodo que se corta con la línea verde, que sería la Estación del Prado. Luego a continuación otra que sería Mayo, que es con la que se corta de nuevo con la línea amarilla. Y luego la última, que es la de Olivar de Quinto. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería, después de aplicar una abstracción, cómo quedaría la red. Una red que sería una red de línea. Y a continuación, si le quitamos los colores, nos quedaría concretamente ya fuera las líneas, sino sería la infraestructura de conexiones. Bueno, pues concretamente el diseño de una red de metro como esta, por ejemplo, lo que hace es un procedimiento al contrario. Primero se diseña las conexiones, lo que vemos ahí sin colores. Luego a continuación se diseñan las líneas, que es lo que vemos ahí con colores. Y luego finalmente se incorporan esos nodos secundarios que tienen como utilidad la captación de usuarios mediante cobertura de viajes. ¿De acuerdo? Es decir, partiendo de nodos origen y destino, pues se van incorporando otra serie de nodos intermedios a los que ya había para captar el mayor número de usuarios posible. Bien, entonces, ¿qué significa concretamente lo anterior? Lo que hemos visto finalmente como la infraestructura de conexiones. Pues se trata únicamente de saber, dado una serie de nodos, cómo debo de conectarlos entre ellos. Conectarlos teniendo en cuenta que pues, la conexión no es más que se puede representar de una manera algebraica mediante su matriz de adyacencia. Ahí tenemos el grafo completo, que lo tenemos aquí a la izquierda, que requeriría como matriz de adyacencia precisamente una matriz toda llena de unos, mientras que si no consideramos que un nodo esté conectado consigo mismo, lo podríamos, digamos, obviar, ¿no? Que sería esa raya que vemos ahí. Normalmente los grafos completos no suelen aparecer en las redes de transporte. Normalmente hay unos grafos que son incompletos y vienen precisamente representados por una matriz de adyacencia en las que aparecen unos y ceros. Ahí concretamente tenemos un ejemplo de lo que sería una red de líneas, si consideramos colores, o una red de infraestructura, si no consideramos colores. En cualquier caso, sería dotar de colores a los unos que aparecen dentro de la matriz de adyacencia. Por tanto, ¿qué significa diseñar entonces una infraestructura de transporte? Pues sencillamente rellenar adecuadamente la celda de una matriz de adyacencia con ceros o con unos, dependiendo de lo que se necesite. ¿Y qué marca lo que se necesita? Lo que marca que lo que necesita es, digamos, los flujos que ya veremos. Bien, otra cuestión. ¿Cuándo hemos nosotros rellenado de números, digamos, una matriz? Pues lo hacemos muchas veces cuando digamos, resolvemos un sudoku.
Aquí tenemos un sudoku muy cortito, digamos que cada uno de los cuadros tiene nada más que 4 posibilidades. Normalmente para rellenar este sudoku, alguien, digamos, podría decir, pues mira, pues voy a utilizar la misma nomenclatura que se utiliza a la hora de representar las matrices. Para ello voy a marcar un doble índice de fila y de columna a cada uno de los lugares. Ahí tendría entonces, por ejemplo, ese sudoku que sería la matriz X, Y, J. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que si me dan el dato 2, pues la X12 sería 2. Hay otras que desconozco, etcétera, etcétera. Y para resolver esto, ¿qué haría? Pues podría intentar plantear ecuaciones como, por ejemplo, que la primera fila tiene que sumar 10, que la columna tiene que sumar 10, que las cajas tienen que sumar 10, y aquí entonces pues tendría un total de, si voy sumando filas, columnas y cajas, un total de 2 ecuaciones, no serían independientes, que con eso podría intentar determinar las 16 incógnitas teniendo en cuenta los datos que me dan originalmente. Y así lo podría intentar resolver. Pero a la hora de la verdad, esto no se resuelve así. A la hora de la verdad, cuando nosotros nos planteamos con lápiz y papel este problema, decimos, por ejemplo, en la caja de superior izquierda, decimos, tiene que haber un 1 en el primer casillero, en el 1-1, en el casillero 1-1. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos un 1 en la segunda fila, que implica que no puede haber ningún otro 1 en esa segunda fila. Como en la caja de arriba ya tengo ocupado el 2, la única que me quedaría libre para poner ese 1 sería ese. Entonces estamos utilizando una serie de razonamientos que no se corresponden con lo habitualmente que estamos siempre aplicando de ecuaciones, digamos, lineales, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la resolución de este tipo de problemas? Pues normalmente lo que se hace es utilizar otro tipo de variable. Otro tipo de variable que en lugar de llamarla x, y, j, con y, j, número comprendido de 1, 2, 3 y 4, pues solamente recoger una x, y, j super k con la posibilidad de 0 o de 1. X y J super K va a valer 1 si el número K precisamente está en esa posición y 0 en otro caso. ¿Y qué ventajas tiene trabajar con este tipo de variables binarias frente a la anterior? Pues que este tipo de variable permite, permite hacer frases lógicas, como por ejemplo la que aparece ahí en el ejemplo 1. Solo puede haber un número 1 en la primera fila. ¿Cuál era la primera fila? La primera fila era la X11, la X12, la X13, la X14. Si le ponemos el superíndice 1, significa que estamos hablando del número 1. ¿De acuerdo? Pues si solamente puede haber un 1, es que si yo sumo todos esos, tiene que haber un 1 que sea 1 y los demás tienen que ser 0. Bien, pues esa ecuación que tenemos ahí, x11 super 1 más x12 super 1 más x13 super 1 más x14 super 1 tiene que valer 1. Y si nos fijamos en el sudoku, vemos que hay un... vamos a ver, si nos fijamos en el sudoku, vemos, por ejemplo, que ya teníamos un 1, por ejemplo, en la segunda fila, ¿de acuerdo? En la segunda fila, concretamente en la posición 2, 3. Pues ahí, si lo hubiéramos puesto eso mismo en la segunda fila, tendríamos inmediatamente que los otros tendrían que ser 0. El x21 super 1 sería 0, el x sub 22 super 1 sería 0 y el x sub 24 super 1 tendría que ser 0. De esta manera podríamos encontrarnos rápidamente soluciones para estas incógnitas. ¿Cuántas incógnitas son? La verdad es que son muchas más que anteriormente, pero sí que es verdad, son concretamente 64, pero los atajos para poder resolverlas son ahora mismo muchos. Este tipo de variables, estas binarias, son fundamentalmente las que se suelen aplicar para todo lo que es el tema de la toma de decisiones. Bien, y concretamente, ¿cómo rellenábamos ese grafo de conexiones?
pues teníamos en cuenta concretamente cuáles serían los flujos de demanda de viaje entre origen y destino, que podíamos representarlo también mediante una matriz. Esta sería la matriz de flujo, que daría que los números más grandes que aparecen en esa matriz de demanda de viajes de uno a otro implicara concretamente una preferencia a la hora de establecer esa conexión. Y luego lo único que esto es justamente lo que hay, por ejemplo, en el caso del diseño de la red de metro de Sevilla, en el que se estuvieron haciendo aforos sobre los viajes correspondientes entre distintas zonas adyacentes en la ciudad. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahí tenemos la zona dividida en un total de 8 zonas, y algunas de ellas eran adyacentes, todas pasando por el centro, y sobre eso se llegó a establecer, digamos, el esquema de metro, de línea de metro, que anteriormente estuvimos mencionando. Habitualmente este tipo de decisiones se suele, digamos, complementar con algún tipo de algoritmo. Algunas veces se vende incluso de una manera muy gráfica y es fácil de seguir. Ahí tenemos concretamente que queremos diseñar una línea de conexión entre esos nodos que no sobrepase un presupuesto de 3.000, y ya el AVE tiene un presupuesto gastado de 1.000, lo cual significa que tenemos todavía de margen 2.000. De todas las posibles conexiones desde el B en adelante, pues tendríamos ahí una longitud que sería igual al coste, que como vemos todas son factibles, porque ninguna de ellas llegan a los 2.000. La conexión con el C vale 600, la conexión con el D vale 900, con el E 1200, con el F 1400 y con el G 1500. De todas ellas, la más efectiva, la que me produciría un mayor beneficio, sería la conexión, como podemos ver ahí, con el E, que son 10.000. ¿De acuerdo? Entonces, esta concretamente sería la que tomaríamos. Una vez que hemos conectado con el E, vemos que se ha cambiado ahora la longitud total. Ya tenemos ahí 2.200 gastados, mientras que la cota máxima, el máximo posible, eran 3.000. Con lo cual tenemos un margen todavía de gastar de 800. Las conexiones de delay con el resto están aquí expresadas. Entonces hay algunas que están por encima de los 800, con lo cual serían infactibles. Las que hay pues serían con el D, pues 400, o con el G, que es 600. Y podemos ver concretamente que la efectividad con la más interesante que hay es con el G, que serían 700. Esto es concretamente, esta es infactible. De estas que nos quedan, pues la que lógicamente sería la del F. Bien. Y por último, un ejemplo sobre cómo contribuir con las matemáticas a resolver un problema de transporte en centro histórico. Esto está particularizado concretamente en la ciudad de Sevilla, aunque esas imágenes que aparecen ahí corresponden a la ciudad de Bilbao. Bien, la ciudad de Sevilla está caracterizada porque su centro histórico es uno de los más grandes de Europa. Está compuesto, es una zona circular de un 1,3 kilómetros de radio. La mayoría de las calles son calles estrechas y están homogéneamente distribuidas en cuanto a densidad de población y centros comerciales. Esto es importante porque lo que significa es que nos da igual, digamos, dónde esté construido las posibles estaciones. ¿De acuerdo? Bien, tenemos esta zona que está representada justamente aquí en el mapa del centro por esos dos extremos, una estación de autobuses que pasa de Armas, una estación de trenes que es Santa Justa, y queremos lanzar un corredor que pase de un lado a otro. Entonces, concretamente, estamos hablando de la línea azul que aparece aquí, que es justamente la que quisiéramos representar. Hay que tener en cuenta que esta línea azul no está construida, ¿de acuerdo? Esta línea azul tiene un interés estratégico para la ciudad de Sevilla, ya que está pensada para abrirse en dos ramas, una de ellas que vaya al aeropuerto, que no está conectado con ferrocarril al centro de la ciudad, y por otro lado con un barrio económicamente deprimido como es el de Torreblanca. Bien, la estrechez de las calles del centro hacen que no podamos construir un tipo de corredor en superficie, sino que haya que hacerlo precisamente a base de un túnel en profundidad, que tendría que tener una construcción
perforando lo que sería la marga azul, que está a unos 15 metros de profundidad. Cuando se hace un túnel suelen presentarse una serie de problemas, concretamente debido a que si lo hace muy superficialmente puede conseguir que se deteriore la parte superficial, o bien que tengas que atravesar zonas de agua subterránea, o bien que cause afección a los edificios próximos, o bien que haya problemas con otros túneles próximos que hubieran ya construido. Estos son los principales inconvenientes que tiene la construcción de túneles. Concretamente aquí la que nos interesa es la del tema de la afección a los edificios próximos. La línea 2 no se construye porque hay temor a afectar a una serie de edificios patrimoniales que son muy numerosos en el casco urbano de Sevilla. Esto ya ocurrió en su día, en los años 70, en los que hubo campaña de prensa en contra de la construcción de esa línea de metro. Concretamente, estamos hablando de los años 70, en los que no había, si podéis ver la portada del ABC que aparece ahí, no había Photoshop, y entonces todos los recortes de prensa se hacían justamente con tijera, ¿no? Entonces se recortaba, por ejemplo, ahí tenéis la Giralda y se ponía inclinada para componerla junto con otros edificios, también, digamos, perdiendo la horizontalidad para indicar que habría un peligro de que se pudiera generar daños. La otra foto que aparece ahí de una señora del barrio del Carmel de Barcelona, que también tuvo una situación en 2005 muy parecida, en el sentido de que se dañaron todos los barrios, todos los edificios de un barrio, con la ampliación que se hizo de la línea 9 del metro de Barcelona. El problema que aquí tenemos son los 72 edificios patrimoniales que están ahí coloreados según la importancia desde el punto de vista patrimonial, y se trata de hacer una conexión entre la zona oeste con la zona este, atravesando ese centro. De tal manera que la forma de poder resolverlo de la mejor manera posible sería tratar de llegar a un modelo geométrico asociado. Vamos a sustituir cada uno de los edificios patrimoniales por un punto. Ese punto sería el centroide asociado con toda ese área de planta, y sobre ese centroide se podría construir concretamente el diagrama de Voronoi asociado. Los números correspondientes a los centroides de los edificios son esos números que aparecen ahí etiquetados en negro. Hay un total de 72. Y ahí se han incorporado también una serie de puntos, el 1, el 131, el 132 y el 130, que son nodos que corresponden a puntos fuera de lo que sería la zona de peligro, pero que servirían para construir el corredor que uniría el punto 1, que está situado al oeste, con cualquiera de esos puntos, 131, 132, 133, 130, 31, 32, que corresponden precisamente a zonas que ya están fuera del peligro. Bien, el diagrama de Voronoi lo podéis encontrar perfectamente en la naturaleza. Y a nosotros lo que nos interesa es las aplicaciones que tiene desde el punto de vista tecnológico. Uno de los artículos que a nosotros nos llamó la atención fue precisamente uno que utilizaba el diagrama de Voronoi para encontrar los caminos que están digamos, peor servidos para una conexión de móvil. Si los puntos corresponden con repetidoras de móvil, pues serían los que estarían más alejados, los del diagrama de Voronoi serían los que estarían más alejados de esos puntos de repetidor de señal, y por tanto serían los que darían peor cobertura. Los caminos mejores serían todos aquellos que pasaran lo más cercano posible por eso, y el peor de todo, el que pasara por el peor, por los más alejados. A nosotros la lejanía es lo que nos interesa, porque lo que queremos es no afectar a los edificios. Por tanto, lo que haríamos sería tratar de trazar un camino que fuera desde el 1 a cualquiera de esos, 130, 31, 32, basándonos precisamente en las aristas de Voronoi. Esas aristas de Voronoi no tendrían por qué ser todas factibles. Podríamos incluso considerar algunas infactibles, debido a que los edificios que están detrás de esos centroides realmente son áreas, y algunas de ellas
pues deberían de considerarse como tal. Si en lugar de sustituir los puntos, si los puntos esos los sustituimos por áreas, por ejemplo, circulares, digamos, para representar que todo lo que hay es un edificio detrás de ese punto, pues veríamos que algunas de esas aristas desaparecerían. Pero aún así tendríamos factibilidad de posible encontrar soluciones. De hecho, aquí tenemos concretamente 3 posibles trazados, conectando el nodo 1 con el nodo 131, fijaros que son diferentes unas de otras soluciones, y todas estarían caracterizadas por 2 cuestiones, una de ellas marcadas con un trazado verde, que sería el camino euclídeo, pues digamos, lo que midiera el trazado azul, digamos, representaría un porcentaje extra de lo que sería el camino euclídeo. A nosotros lo que nos interesa es minimizar la distancia recorrida, por tanto, ese porcentaje extra debería ir al mínimo. Y lo mismo el punto rojo ese que aparece también marcado en el trazado, que es lo que dice cuál es el ángulo, digamos, digamos, más estrecho, más difícil para hacer el arco en ese caso. Aquí tenemos 2 posibles soluciones que están etiquetadas de todas las que se estuvieron generando. Este es un artículo que se publicó y las características de ese trazado. Aquí tenemos uno de esos que termina en el 130 y aquí tenemos otro que termina en el 132. Ambas con distintas características. Las características básicas que tenían estos trazados las estuvimos representando en lo que se llama el plano bicriterio, para encontrar que todas estas soluciones eran desde un punto de vista Pareto eficiente. Y finalmente ya son detalles de terminar por darle sentido real a la solución obtenida. Y es que las rutas eficientes hay que recordar que son rutas construidas sobre un diagrama de Voronoi, por tanto son caminos poligonales que tienen esquinas, y esas esquinas tendríamos que de alguna manera suavizarlas. Para suavizarlas hay que tener en cuenta que el trazado del ferrocarril tiene que seguir una curva suave, concretamente se llama la clotoide, la que tiene esas características, y tendríamos que ir sustituyendo cada uno de esos vértices por la clotoide correspondiente, el tramo de clotoide correspondiente, tratando de no invadir el círculo de seguridad que se había establecido para cada uno de los edificios. Finalmente tenemos un problema que ya no se puede resolver, que es concretamente el hecho de tratar de conectar con ese trazado en profundidad que habíamos dado para la línea. Necesitaríamos excavar un túnel, ahora sí, desde superficie hasta la propia estación de metro, que tendría que tener un ancho mínimo de 13 metros, concretamente, para poder bajar. Y tenemos una dificultad en las calles de Sevilla, como habíamos comentado, que no todas las calles de Sevilla tienen, digamos, una anchura de 13 metros, ahí están marcadas en verde las que sí tienen esas características, para poder excavar ese túnel. Esto significa, sin necesidad de derribar edificios. Esto significa que si la solución hubiera salido esa, pues concretamente no tendríamos una solución real en sí misma, porque a la hora de implementar la solución no podríamos establecerla. En cambio, si la solución hubiera pasado cercano a uno de esos trazados que sí tenía, con esas calles que sí tienen el ancho adecuado, pues sí podríamos tener muchas posibles estaciones de metro para localizar ahí. ¿De acuerdo? En definitiva, como conclusiones, la ciudad es el resultado de un proceso de creatividad colectiva. Ahí hemos comentado concretamente cómo se producen estos asentamientos en su día, cuáles son los primeros teóricos del urbanismo, que fueron siempre los griegos. Hoy en día, sobre el concepto de ciudad participan muchísimos agentes. Los primeros urbanistas ya se preguntaron dónde tendría que estar ubicada una ciudad, digamos un problema de localización, cómo tendría que ser su tamaño, cómo tendría que ser su contorno, cómo tendría que ser el trazado geométrico de sus calles para hacerla viable para el transporte. Y las matemáticas pues vienen a ayudar a resolver todo ese tipo de problemas
en particular los derivados de la logística y el transporte urbano. Y los objetivos precisamente que tiene la planificación en el transporte es, para empezar, si se trata de un transporte de un servicio público, pues buscar el interés general y, digamos, en el caso de respondiendo a todas las preguntas que se hace siempre el ser humano, a sus necesidades, ¿no? La planificación del transporte es una tarea muy, muy compleja y se fragmenta precisamente en una secuencia de etapas independientes donde se supone que las anteriores estaban ya resueltas. En todas estas etapas aparecen siempre las matemáticas para ayudar a lo que sería la solución de las mejores soluciones para estas propuestas. Y como herramienta para la resolución se emplean siempre o bien aquellas que sean algebraicas, geométricas o algoritmos programables con modelación de sistemas de transporte eficiente. Y he procurado correr a última hora porque sé que me estaba pasando de hora y con esto he terminado la presentación. José, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis formular. Muy Muchas gracias. bien, muchas gracias Paco por tu presentación. Te agradezco que lo hayas hecho así en plan muy divulgativo, ciertamente, aunque se ve en la aplicación que has hecho al final en fin, que lo que se tiene que hacer detrás para poder resolver las cosas no tiene que ser todo tan sencillo como las cosas que has explicado, pero por lo menos un poco se ha quedado clara lo que es la idea. Entonces, vamos a dar paso a un turno de preguntas por si alguno de los asistentes quiere preguntarte algo. Si alguno quiere, bueno, de los que estáis online, pues simplemente activáis el micro y hacéis vuestra pregunta, si alguno quiere. Vale, parece que no hay. Yo te voy a hacer una, Paco, y es, nos has puesto como ejemplo el caso de Sevilla, ¿no? Donde ya tenéis ahí trazado una línea de metro, ¿no? Por lo que nos has dicho. Sí, tengo que poner aquí. Y se supone que el resto de líneas tal cual están se van a construir o no. Bien, esta es Te lo digo cuestión. porque entiendo que ese trazado, vosotros habéis participado en ese trazado. El grupo de investigación en particular, ¿habéis participado de alguna manera ahí en ese diseño? ¿No? ¿Hasta qué punto os han hecho caso? Quiero decir, lo que quiero saber, ¿hasta qué punto, en este caso, la administración andaluza hace caso a la gente cuando se le dice por dónde deben ir las cosas o no? Bien, el trazado este que hay aquí proyectado desde hace mucho tiempo ya, digamos, se basó en un estudio de una consultora francesa a la que se le encargó. Curiosamente, aquí hay grupos de investigación en la Escuela de Ingenieros, por ejemplo, que hacen consultoría precisamente, pero para, por ejemplo, poner en marcha el metro de Bilbao, por ejemplo, o para poner en marcha metros en Madrid, o para poner en marcha metros en París, ¿de acuerdo? Y sin embargo, pues el Ayuntamiento de Sevilla, pues lo que hace es que los busca fuera de su entorno, ¿de acuerdo? Y la Junta. Entonces, esto concretamente, sin entrar a valorarlo, fue un estudio hecho por una consultora francesa. El resultado coincidía pues prácticamente con muchas de los estudios que por entonces habían hecho a título académico muchos de los grupos de investigación. Porque lo que suele ocurrir con nuestros grupos de investigación es que acudimos, digamos, a la fuente, es decir, fundamentalmente a los institutos de estadística de nivel local o de nivel autonómico, que nos pasan los datos y nosotros lo que hacemos es de matriz de origen-destino y lo que hacemos concretamente es trabajar sobre ello. Hacemos artículos de investigación que procuramos remarcar que están basados en concretamente datos reales, sin entrar mucho en eso. Pero normalmente los políticos no les gusta apoyarse concretamente en este tipo de publicaciones científicas. Les gusta más bien, o académicas, les gusta siempre apoyarse en contratos de por medio con consultoras, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esto concretamente es el resultado de esa consultoría.
Y todo realmente lo vimos adecuado, vamos, vimos, digamos, que tenía toda su lógica, porque además luego posteriormente pudimos comprobar que efectivamente eso se podía validar en cualquier momento. Y ahora viene el tema de cómo financiar esa obra. Entonces, se empezó con la línea 1, concretamente, que es la línea roja, quitando la parte esa del lazo que se aparece ahí. Yo creo que es más fácil verlo en esta otra. Aquí. Esta es la línea 1, que es concretamente la roja. Esta es la que se llegó a construir. Y ahora, con, digamos, esta campaña electoral que está en cierne, digamos, a nivel autonómico, se ha reactivado otra vez toda la polémica. Ahora parece que todos los partidos políticos están deseando construir la línea 3. La línea 3 es la que va del norte al sur, es la línea verde, ¿de acuerdo? Y siguen sin querer meterle mano a la línea 2, que es la línea esa azul, que es sobre la que hemos estado comentando en la última parte de la charla. Esta línea 2 es una línea absolutamente estratégica porque, como veis, atraviesa el centro de la ciudad y te permitiría, por ejemplo, como pasas por la estación de Santa Justa, pues concretamente bajarte del tren y coger un metro hasta el centro de la ciudad, o bajarte del avión y coger el metro hasta el centro de la ciudad. Y también, por otro lado, un barrio como el que antes comentábamos, ese de Torreblanca, que está en un barrio marginal, pues ya sabemos el efecto balsámico que tienen precisamente las infraestructuras de metro o de transporte masivo, porque hacen que las empresas quieran instalarse en las cercanías del metro. Lo que serían las residencias, las viviendas residenciales, aumentan su valor en el mercado, etcétera, etcétera. Todo se revitaliza, ¿no? Entonces, sería una buena solución, pero actualmente lo que van buscando los políticos es tratar de poner en marcha hoy en día la línea 3, que es, digamos, la que va de norte a sur, y lo quieran hacer en dos tramos. Uno primero sería hasta el cruce con la línea roja, es decir, hasta el Prado, empezar en el norte y terminar en el Prado, y luego posteriormente en una segunda etapa continuar desde el Prado hacia el sur, digamos. De todas maneras, me ha resultado sorprendente cuando has comentado que, digamos, bueno, que este estudio es externo de una consultoría, pero que distintos grupos de investigación habían estado realizando, bueno, pues un estudio de cómo se podría diseñar la red de metro y que más o menos venís todos a coincidir en algo similar. Sí. Entiendo de ello, se debe deducir que más o menos lo que son los objetivos que se implementan están más o menos estandarizados, quiero decir, más o menos todo el mundo que se dedica al diseño de red de metro tiene claro cuáles son los objetivos y son siempre esos mismos los que se aplican. Lo mismo que a la hora de determinar cuáles son los nodos, pues más o menos todo el mundo en el planeta utiliza, digamos, los mismos criterios y por eso al final se llegan a los mismos. Sí, sí. Básicamente, voy a poner un momento esta otra imagen, esta. Básicamente, lo que se hace es que se coge el mapa, digamos, se identifican determinadas zonas. Ahí tenemos el Sevilla Centro, está claramente identificado, y luego tenemos el área metropolitana Ribera Sur, ahora el sur, el área metropolitana sur, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que se hace concretamente sobre una red que ya existe, digamos, de carretera, en este caso de carretera, pues se contabilizan, se ponen a foro, se empiezan a contabilizar número de vehículos que transitan de una zona a otra. Si ahí nos vamos fijando el ancho de las flechas, el ancho está en proporción con el número que aparece al lado. Es decir, mientras más ancha sea la flecha, es que mayor número de viajes se están produciendo de esa zona a la otra. Y entonces ahí concretamente, sobre este mapa que tenemos aquí, pues podríamos decir, hombre, ¿cuáles serían las mejores opciones para dibujar la primera línea, ¿no? Y dice uno, pues me parece a mí que las más anchas son las que conectan el área Aljarafe Sur con Sevilla. Efectivamente, si uno suma los 72.924 con los 22.549, vemos que esa suma es superior a la de cualquier otra pareja, ¿no?
Y la segunda, ¿cuál sería? Pues la que conecta Sevilla con el área metropolitana sur, que sería 60.641 con 46.102. Bien. ¿Qué es la línea roja, la primera línea roja? Justamente la que va desde Aljarafe Sur, pasa por el centro de Sevilla, o digamos pasa tangencialmente por el centro de Sevilla y luego cae hacia el área metropolitana sur. Así, de esa manera, de esta forma es como prácticamente te salen la solución por aproximación manual. ¿De acuerdo? Esto es lo que se puede sacar sencillamente sin tener que utilizar matemáticas. ¿De acuerdo? Pero claro, ¿dónde tenemos que utilizar matemáticas? Tenemos que utilizar matemáticas cuando digamos, esto tiene sus consecuencias, porque en el momento en que allí instalemos concretamente una línea, pues se va a producir una alteración del flujo, ya que una parte del flujo motorizado que está reflejado aquí se va a trasladar al flujo, digamos, de la nueva infraestructura. Y entonces tenemos que hacer un modelo que, teniendo en cuenta ese trasvase de flujo, genere, digamos, un nuevo equilibrio en el que se vea concretamente cuántas personas se verían favorecidas por esto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer estos modelos ya complejos que tienen en cuenta esa alteración del flujo. Esos modelos tan complejos resulta que solamente tienen una forma de formularse y de resolverse. Y por eso es la convergencia de criterios que tú estabas antes señalando, de cómo es que todos los grupos parece que están de acuerdo en eso. Es porque realmente la metodología que aplican es prácticamente la misma, con pequeños matices, y realmente pues las soluciones que quedan pues son las que se esperaban, vamos. De acuerdo. De hecho, José, Sí. una cuestión más. El metro de Sevilla actual, durante el periodo de crisis de la anterior, de la de 2008, fue el metro, digamos, la línea más rentable de toda España, la línea de metro más rentable de toda España. Es decir, fue la única que no llegó digamos, a resentirse. No sé si os acordáis, en la crisis económica de 2008, que como no había trabajo prácticamente, o había un problema grave en ese sentido, la gente no iba a trabajar, se empezó a caer todo lo que era el tráfico en las ciudades, y esto concretamente era como consecuencia de que la oferta de trabajo cayó bruscamente, ¿no? Y en cambio la línea esta 1 del metro de Sevilla se mantuvo en unos niveles aceptables y llegó a ser considerada dentro de su dimensión, que es una dimensión pequeñita, la más rentable de España. Y es precisamente porque estaba bien diseñada. O sea que un poco corroborando lo que antes estábamos comentando. Ajá. Hay una pregunta en el chat que dice que ¿cómo se considerarían los puntos de transbordo en este diseño? ¿Se tiene en cuenta las áreas de Voronoi o es un problema adicional? No, estamos hablando del último caso, ¿no? Del último caso. Sí, el último caso, el que hemos comentado, voy a pasar aquí un momento. Aquí, este último caso. Si nos fijamos en el último párrafo que aparece aquí en la transparencia, decimos: toda la zona central se puede considerar como un único generador de viaje. La localización de estaciones puede tener una relevancia secundaria en comparación con otros objetivos. Lo importante es el corredor que atraviesa el centro. Aquí concretamente lo que queremos decir es que esos puntos de transferencia, de transbordo, que efectivamente esa pregunta está muy bien realizada, aquí en este caso, para este caso en particular, se ha, digamos, relajado. Es decir, no se busca concretamente la localización de estaciones que conseguiría una mayor captura de viajes. Digamos, normalmente dice uno: ¿dónde coloco las estaciones? Pues las voy a poner concretamente en estaciones, en hospitales, en campus universitarios. Esto es lo habitual, ¿no? Pues no, concretamente, aquí vamos a prescindir de todo eso, porque lo que nos interesa es la seguridad de los edificios. Es decir, queremos un corredor que, atravesando una determinada zona,
procure alejarse lo más que pueda de determinados puntos. ¿De acuerdo? Este, digamos, es un objetivo un tanto sui generis, no tiene que ver con el habitual dentro de lo que sería la planificación estándar de una línea de metro, que efectivamente va buscando lo que han señalado en el chat, y es concretamente que la localización de las estaciones corresponda con zonas de mucha demanda de viaje, tanto de ida como de vuelta, o puntos de transbordo, o más bien la suma de ambas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Una pregunta. Adelante. ¿Me oís, no? Lo escucho. ¿Por qué tiene que tener 13 metros una calle de ancho para que haya... Me has dicho que era para bajar, pero uno no puede bajar, digamos, a lo largo, hay que hacer el agujero a lo largo de la calle en vez de a lo ancho. Bueno, Alfredo, porque voy a ponerte el mapa este. Sí, bueno, el dibujo este, Alfredo, si te fijas, míralo arriba. Míralo arriba. Arriba se ven una serie de edificios, arbolitos, árboles, perdón, coches, ¿no? Y entonces luego empieza ahí un túnel, ¿no? Ese túnel que vemos ahí, que está, digamos, dibujado con escaleras, ¿no? Entonces tienes que pensar que ese túnel lo has tenido que excavar en una calle. Entonces, imagínate una calle estrecha, de las que hay también en Murcia, donde no tienes manera de poder hacer ¿cómo sería? Un ascensor junto con una escalera de emergencia, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, tú necesitas un cierto ancho, a menos que decidas tirar un edificio, aclarar urbanamente una zona. Se trata de, si no tuviéramos que aclarar urbanamente una zona, ¿cómo podríamos contar con una anchura suficiente para poder hacer este tipo de excavación en profundidad, que sería un ascensor junto con una escalera de emergencia, etcétera, etcétera? Entonces, ¿esto cómo lo podríamos conseguir? Pues con una calle relativamente ancha. ¿De cuánto? Pues, bueno, ahí viene reflejado en el número de abajo 13 metros, ¿lo veis? En la parte de abajo de ese túnel aparecen los 13 metros. Lo que pasa es que ahí tú estás suponiendo que la gente baja, digamos, siguiendo el ancho de la calle. Entonces hay que hacer un zigzag, varios tramos, y necesitarás 13 metros. Pero si tú haces una escalera larga, que va no perpendicular a la calle, sino paralela a la calle, por debajo de la calle, ¿para qué necesitas tantos metros? Bueno, evidentemente en algún momento dado de la calle tendrías que perforarla, ¿no? Digo yo, en algún momento dado la calle tendrías que perforarla. Entonces, lo que aquí nos planteábamos era, en este dibujo, cuáles serían calles donde tú podrías perforar, digamos, un círculo digamos, ¿de cuánto? De 6,5 metros, ¿no? Un círculo de 6,5 metros de radio, donde podría, digamos, establecer un círculo ahí dentro de las calles de Sevilla. Y es que no te salían tantas. Es lo que quería señalar ahí, digamos. Que si las miras... Si yo lo veía esto claro, lo que no veía claro era por qué necesitas 13 metros. Sí, bueno, 13 porque, digamos, la persona que lo llegó a dibujar, pues le salió concretamente esa estimación, ¿no? Esa estimación. Si veis también la profundidad que le ha dado también esa estimación, de 28 metros, no sé si lo veis ahí también, digamos, en vertical, la profundidad del túnel donde aparecen las dos maquinitas de tren son 28 metros, y yo había dicho que no, que con 15 metros sería suficiente, porque la marga azul, en el caso de Sevilla, pues necesitaría eso. Mira que la marga azul aparece en este dibujo, en la parte de la izquierda. Vemos en la parte de la izquierda el nombre de las tierras, ¿no? Tenemos limos al principio, empieza el limo relleno, luego están los limos siliciales, luego la zahorra, luego la marga azul. Evidentemente toda la perforación hay que hacerla sobre la marga azul, ¿vale? Es lo que antes hemos comentado. Y si vemos ahí la profundidad que aquí le daba al comienzo de la marga azul, son 6 más 4, 10,
más 12, pues 22 metros de profundidad, ¿vale? Entonces, yo creo que en el caso de Sevilla, la Marga Sul se encuentra a unos 13 metros aproximadamente, con lo cual 15 metros sería suficiente para encontrarte lo que sería la profundidad. Y ahora el ancho establecido, vamos, lo de los 13 metros, yo creo que está bien, ¿eh? Si pensamos los 13 metros, es algo más o menos razonable, ¿eh? ¿Cuánto salta cuánto es el triple salto, digamos, en olímpico? Me parece que eso es sobre eso, 13 metros, 14 metros, por ahí. Pues una cosa así, como si fuera una persona olímpica dando un triple salto. Vale. ¿Y qué pasa cuando hace el agujero para que baje la gente y te encuentras una ruina romana? Vale. Eso ha pasado en Sevilla. En la seta, por ejemplo. En la seta, concretamente, sí, sí. Había más problemas precisamente cuando excava en superficie, que cuando excava en profundidad. O sea, que realmente esa es la parte más complicada. Lo que se llaman las catas, ¿no? Las catas justamente del pozo vertical, esa es la más peligrosa, de encontrarte restos arqueológicos y luego tener que hacer ahí Bueno, tienes que paralizar la obra habitualmente, llamar a los arqueólogos y ellos te hacen una especie de rediseño, de manera que lo que ha aparecido, digamos, de alguna manera se pueda desplazar, pero desplazar, pero no muy lejos. La idea es que quede, digamos, como para que no se descontextualice, ¿no? Y entonces lo que hacen es generar una especie como no sé, de urna iluminada, etcétera, etcétera, para que todo el mundo pueda ver lo que ahí había, ¿no? Y haga una especie de efecto pedagógico, sobre todo el que transite por la infraestructura. Eso se paga muy bien a los arqueólogos, o sea que los arqueólogos están deseando que aparezcan ese tipo de cosas porque le dan mucha vidilla, ¿no? En su investigación. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quiero preguntarte, Paco, porque creo que es fundamental en este tipo de modelos tener los datos del tráfico rodado que se está moviendo desde las distintas zonas de la ciudad. Entonces, tener esa matriz o esa información previa es básico porque dependiendo de cómo se muevan vas a diseñar una red u otra. Entonces, primero quería saber si solo se tiene en cuenta el tráfico rodado de entrada y salida a esa zona o también las poblaciones que quieres unir, de alguna manera la población fija, número de habitantes. Y luego, si una vez que tienes esa información, ¿se supone un porcentaje de los que luego vayan a cambiar sus usos habituales de desplazamiento para contemplar clientes en potencia o cómo se trabaja luego esa información? Pues sí, se tiene en cuenta, digamos, todo eso que estás comentando y todo tiene su explicación. La primera que, como tú dices, si pongamos por caso que solamente tuviéramos en cuenta el tráfico rodado entre puntos de la ciudad. Significaría que cuando fuéramos a diseñar la red de metro, la red esta de tránsito rápido, pues digamos que el diseño lo que haría sería reforzar digamos, las conexiones ya existentes. ¿De acuerdo? Sería un reforzamiento de las conexiones ya existentes. ¿Esto qué significa? Pues significa que aquellos barrios que, digamos, que estaban con mayor movilidad, por tanto, eran barrios que tenían mayor capacidad económica, vamos a decirlo así, pues se verían de nuevamente reforzados. Significa que la infraestructura de transporte lo que harían sería volver otra vez a incidir sobre lo mismo. Barrios que estaban bien conectados, digamos, desde el punto de vista dotados de movilidad privada, pues quedarían ahora reforzados con movilidad pública, con lo cual subvencionaríamos a los ricos con este tipo de diseño si solamente tuviéramos en cuenta los datos correspondientes a los movimientos de vehículos. Si tuviéramos en cuenta datos poblacionales, concretamente, podría a lo mejor variar la situación. Tener los datos poblacionales, la pregunta es ¿por qué?
si tenemos datos, por tener los datos poblacionales, es que se ha demostrado, sobre todo con el metro de Bilbao, la existencia de lo que se llama la demanda inducida. Y es que hay muchísimos usuarios que una vez que ya tienen el metro en la puerta de su casa, deciden utilizarlo. Es decir, ellos no tenían un interés especialmente en el metro porque tenían concretamente otro tipo no sé, por ejemplo, de medio de locomoción. Pero en el momento en que ellos perciben que tienen el metro, digamos, disponible, lo que hacen es que directamente lo utilizan. Entonces, hacer un diseño de metro basado en población es un poco de apuesta al futuro. ¿De acuerdo? Pero también es interesante tenerlo en cuenta, con lo cual es un escenario diferente, pero también igualmente válido que el anterior. Y luego está otro tipo también de escenario, concretamente, que, digamos, tiene en cuenta también un poco el tema del desarrollo urbanístico. Ahí nosotros tenemos una colaboración curiosa, y es que, por ejemplo, los barrios suelen estar caracterizados por determinado uso. Por ejemplo, tenemos barrios puramente residenciales en los que la gente lo que hace es que duerme, pero ese barrio a lo mejor no tiene un campo universitario, no tiene un centro comercial, no tiene, por ejemplo, un hospital, etc. Entonces no es un generador precisamente de viaje, digamos, de entrada. Es más bien un generador de viajes de salida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hacia dónde un barrio típicamente residencial debería, digamos, con qué otra zona de la ciudad debería de conectarse? Pues otro que, digamos, equilibrara ese perfil tan, digamos, ese perfil tan simple que tiene el barrio. Es decir, tendríamos que intentar conectarlo con otro barrio que ofreciera muchos servicios. ¿De acuerdo? Entonces, intentáramos hacer como pareados entre barrios de un perfil con barrios del perfil complementario. De esta manera tendríamos un concepto de ciudad mucho más armoniosa, precisamente. Claro, esta cuestión, digamos, no está suficientemente desarrollada. Nosotros hemos hecho un trabajo que lo hemos presentado por ahí, basado fundamentalmente en lo que sería la maximización de la entropía, lo que se llama la entropía urbana, que es una especie como de mezcla, de valoración, concretamente de las características de las barriadas. Entonces, lo que iba buscando este modelo era precisamente la maximización de esa entropía que tiene como objetivo precisamente el que haya una mayor mezcla en ese tipo de conexiones de barrio. Bueno, como estáis viendo, escenarios o mejor dicho, sí, objetivos para esos modelos podemos emplear mucho. Y debemos hacer varios porque según con el auditorio que tengamos enfrente, nos puede interesar poner más énfasis en uno o en otro. Al final, como tú bien dices, Pascual, quizá haya que hacer una combinación entre unos y otros, o lo que antes hemos estado comentando, un plano bicriterio, un espacio bicriterio, un modelo bicriterio, perdón, multicriterio, con respecto a todas estas posibles soluciones que nos puedan salir, para ver cuáles son las más eficientes, ¿no? Muy bien, gracias Paco. No sé si hay alguna última pregunta, porque ya estamos yéndonos muy de tiempo. Si hay alguna muy breve, bien, y si no, lo dejamos aquí. Bien, pues lo dejamos aquí. Pues te agradecemos muchísimo, Paco, que hayas accedido a acompañarnos y a compartir con nosotros todo tu conocimiento sobre la problemática del diseño de redes de transporte. Y nada, esperamos poder contar contigo también en un futuro para que nos cuentes otras cosas. Muchas gracias por haber participado. Encantado, muchísimas gracias por eso y un abrazo os mando a todos. ¿Está de acuerdo? Gracias. Muy bien, muchas gracias.